Buenos días. Hoy entrevistamos a don Adolfo Menéndez, ilustre jurista gijonés y abogado del Estado. Adolfo Menéndez ha sido ex subsecretario de Defensa y es desde febrero de este año presidente de la Asociación Atlántica Española. Coincidiendo con el inicio de la cumbre de la OTAN en España, vamos a hablar con él sobre la participación de nuestro país en la Alianza Atlántica y sobre el escenario geopolítico actual. Buenos días y muchas gracias, señor Menéndez. Buenos días. En primer lugar, le queríamos preguntar cuándo nació, qué es y qué hace la Asociación Atlántica Española. Bueno, la Asociación Atlántica Española nació hace 40 años, prácticamente coincidiendo con el ingreso de España en la Alianza Atlántica, y es una asociación de sociedad civil apartidista que tiene por objeto difundir los valores de defensa y de seguridad diplomáticos en general, y específicamente los valores que justifican la OTAN, que están en el Tratado del Atlántico Norte: libertad, democracia, economía de mercado, etc., ¿no? Y lo que hace es dedicarse a eso, a través de muchos mecanismos, con colaboración con universidades, con debates, con visitas en España a unidades militares, por ejemplo, o a Bruselas, a entidades de la OTAN, etc., ¿no? Por ejemplo, en lo más reciente, por citar algún ejemplo, hemos tenido con el CEU un debate interesante sobre el papel de la mujer en materia de seguridad y defensa, papel global. O recientemente también otro debate con la Asociación de Reservistas Españoles, organizadas en común, sobre el planteamiento general, la visión geoestratégica vinculada a esta circunstancia, a este momento y a la cumbre de la OTAN, ¿no? ¿Qué sentido tiene en este momento pertenecer a la OTAN y para qué nos sirve? Bueno, yo creo que siempre ha tenido sentido y en este momento más, si cabe, ¿no? Básicamente representa dos cosas para nosotros la Alianza Atlántica. En primer lugar, en términos más históricos, cuando nos incorporamos, supuso una posibilidad de abrirnos al mundo, de abandonar el ensimismamiento guerra civilista que había sido la característica del periodo anterior, y al mismo tiempo de modernizar en cuanto a métodos, capacidades, etcétera, nuestras Fuerzas Armadas. Ha sido una gran posibilidad para nuestras Fuerzas Armadas, que han aprovechado extraordinariamente bien. No hay que olvidar que, al margen de la inclusión en la Alianza Atlántica, nuestras Fuerzas Armadas han sufrido a lo largo de estos años, o protagonizado mejor, a lo largo de estos años, una transformación importantísima. Vamos a utilizar la palabra profesionalización, va más allá, ha habido muchos planes, etcétera, y por lo tanto supone primero eso. Y en segundo lugar supone que España, como democracia, está entre las democracias en el mundo. Esa es la salida del ensimismamiento. Y por lo tanto tenemos que operar desde el punto de vista geoestratégico, de la seguridad y de la defensa, con nuestros partners, digamos, ¿no?, por utilizar la palabra en inglés, con nuestros iguales, que son las democracias más importantes del mundo. En su opinión, ¿es necesario aumentar el gasto en seguridad? Yo creo que este es un debate que viene de muy atrás. Seguramente no encontrará usted ningún titular del Ministerio de Defensa desde la transición hasta este momento que no haya insistido en la necesidad de incrementar los gastos en defensa. Ahora eso ha cobrado, desde el punto de vista de la Alianza Atlántica, una renovada perspectiva. Ya en el año 2014 en Glasgow se planteó que habría que incrementarlos hasta el 2% del Producto Interior Bruto, pero me gustaría añadir dos cosas más a esa idea. Primero, el presidente del Gobierno ya se ha comprometido a hacer ese aumento en la circunstancia en la que estamos, y creo que esa es una buena noticia. Y segundo, aparte del incremento cuantitativo total de gastos en defensa, hay que ver también lo cualitativo. En qué se gasta, cómo se gasta, etcétera. Hay un debate que es importante y que es un debate social al que nosotros también podemos contribuir, bueno, para determinar exactamente qué es lo que queremos hacer, teniendo en cuenta además que desde el punto de vista, en este caso, de la Alianza Atlántica, que es lo que nos concita aquí a la asociación, es un incremento de gasto que se suma a otros incrementos de gasto para hacer un esfuerzo coordinado de defensa, ¿no? Y por lo tanto hay que tener en cuenta esa perspectiva. Pero tenemos que gastar en defensa más de lo que gastamos, y sobre todo tenemos que gastar lo necesario.
porque el resto de las circunstancias, la economía de mercado, el buen funcionamiento económico en general, etcétera, solo se pueden producir si tienes el sustento de la seguridad y la defensa. Cuando esta desaparece o se pone en entredicho, como está ocurriendo en este momento, pues todos, lógicamente, prestamos atención y nos damos cuenta de que a lo mejor en eso tenemos que rectificar. Y al hilo de lo que usted comenta, ¿la alianza limita la autonomía europea en materia de seguridad? Yo creo que no. Ahí hay un debate también un poco sin sentido lógico, quiero decir. Europa tiene que tener su propia identidad desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa, sus capacidades, etcétera, pero esas tienen que estar coordinadas con la Alianza Atlántica. Es un poco además lo que está en nuestro objeto como Asociación Atlántica Española. Es decir, que realmente de lo que estamos hablando, si enfocamos hacia el siglo XXI, que es donde estamos ya, pero para lo que resta, es a una competición entre la libertad y la tiranía, entre las democracias y otros sistemas que no son democracias, que son, en fin, son otros sistemas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es absolutamente obvio que tenemos que defender nuestra posición y nuestras convicciones con todos los medios a nuestro alcance, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre la brújula estratégica europea y la alianza? Pues un poco en esa dirección de coordinación, es decir, la alianza trabaja, hay que recordar, eso es una alianza defensiva, ¿vale? En primer lugar. Y en segundo lugar, trabaja con otras organizaciones internacionales, en un mundo global. La ONU, la Unión Europea, etc. En este caso estamos hablando de la Unión, o la OSCE y demás. Estamos hablando de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. Entonces, en ese sentido, la relación es que la brújula estratégica europea, la orientación de las preocupaciones geoestratégicas de Europa, tiene su sentido, tiene que construirse, hay que mejorarlo en la línea de mejora del proyecto europeo, que aprovecho para decir que es el proyecto, yo soy un europeísta convencido, pero en coordinación desde el punto de vista global con las posibilidades que ofrece la Alianza Atlántica. Y me gustaría recordar en ese sentido que la Alianza Atlántica, como organización internacional que es, tiene sus procedimientos, y dentro de esos procedimientos la Unión Europea en su conjunto y cada uno de los países europeos pueden hacer valer las posiciones y las sensibilidades que sean propias, ¿no? Es el caso de España, por ejemplo, que tiene una especial sensibilidad con el flanco sur por razones evidentes, porque estamos al sur de Europa. Vivimos una semana histórica. ¿Cuál es el significado de esta semana? ¿Cuál es el significado de la Cumbre de Madrid? Bueno, yo creo que la Cumbre de Madrid tiene un doble significado. Uno primero de reconocimiento hacia España y sus capacidades. Es agradable como español saber que vamos a recibir aquí a todos los jefes de Estado y de Gobierno que forman parte de la Alianza Atlántica para debatir un tema tan importante como el futuro concepto estratégico que la Alianza va a desarrollar en los años venideros, ¿no? Esa es una primera consideración obvia. Hay algunas molestias, como pueden ser las derivadas de la seguridad, etcétera, pero en fin, como las hay cuando hay un gran acontecimiento deportivo o tal, tampoco hay que exagerar, ¿no? Y en segundo lugar, este es un momento muy singular desde el punto de vista geoestratégico global, en donde nos encontramos por primera vez, la última vez que hubo una cumbre aquí en Madrid fue en el año 97, ¿vale? Y la última cumbre en que se decidió un concepto estratégico en Lisboa en 2010. Las cosas han evolucionado y en este momento tenemos dos factores como mínimo de referencia. Primero, tenemos una guerra en Europa que no teníamos desde hace casi 70 años, y ese no es un tema menor. Y en segundo lugar, tenemos países, como puede ser el caso de Finlandia o de Suecia, que teniendo una posición histórica de neutralidad muy determinada, aunque estando muy cerca, países europeos que son, bueno, quieren integrarse claramente en la Alianza Atlántica. En definitiva, lo que ha ocurrido con Rusia es que el presidente Putin ha lanzado una piedra a un lago que estaba tranquilo y se han producido inmediatamente unas ondas, ¿no?, cuyo final todavía no conocemos, no solo desde el punto de vista puntual del escenario bélico, etcétera, sino en general, en la geoestrategia, en las relaciones internacionales, porque básicamente partíamos de la idea de que no se pueden hacer las cosas sino dentro de una ley internacional, de la ley internacional. Ese es el sentido del Estado de Derecho y del imperio de la ley que defiende la Alianza Atlántica desde siempre, y hemos visto que hay gente que piensa que se puede hacer fuera de ese ámbito, ¿no?
bueno, nosotros somos partidarios mucho antes de la ley que de la fuerza bruta. Y por último, como usted sabe, en PROA nos dedicamos a la consultoría estratégica de comunicación. Como presidente de turno de la Asociación Atlántica Española, ¿qué retos tiene usted en materia de comunicación? Bueno, yo creo que tenemos fundamentalmente uno, que engloba a todos los demás, porque la comunicación es hoy absolutamente vital, y el que tenemos es, yo lo enunciaba cuando me eligieron presidente, en mi pequeño programita electoral, ser transitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente en el ámbito de la seguridad y la defensa hay expertos que nos conocemos, que nos hablamos, que en fin, hay un mundo, ¿no?, con cualquier actividad sectorial, pero muchas veces no se proyecta hacia afuera suficientemente. ¿Hay algún motivo para que eso no sea así? Nuestro ámbito de actuación es un ámbito que requiere cierto grado de discreción y de, en fin, incluso de secreto en algunas ocasiones, por razones evidentes, pero hay otras circunstancias que no se entiende por qué no, ¿vale? Entonces es necesario que la sociedad, y eso es la comunicación, entienda por qué es necesaria la seguridad, la defensa, qué representan, cómo podemos enfrentarnos a un mundo cada vez más competitivo, más complejo, al mundo global, garantizando en lo posible esa seguridad y esa defensa, garantizando la paz, en definitiva, que sería el objetivo último. Bueno, solo se puede hacer a través de comunicación, es decir, ¿no? Si tú tienes un gran producto, por ejemplo alimenticio, hace 60 años, pues si tenías el monopolio de ese producto, vivías de eso. Hoy, hablo del sector comercio, como podía ser de retail, como ejemplo simplemente. Hoy, si no colocas ese producto, por bueno que sea, en los canales de comunicación y en los canales de venta adecuados, pues te puedes quedar a mitad de camino. ¿Quiere decir eso, y me interesa destacarlo, que lo importante es comunicar a toda costa? No, lo primero es tener algo que comunicar. Nosotros creo que lo tenemos, hemos hecho aquí un repaso rápido, ¿no? Pero además es importante comunicar, y por eso nosotros al mundo de la comunicación, en este caso a PROA, le agradecemos que nos dé oportunidades, porque es la manera de ser transitivos, repito, que la gente sepa lo que tratamos de hacer y lo que defendemos y lo que pensamos. Pues muchas gracias por su tiempo y mucha suerte al frente de la Asociación Atlántica Española. Pues muchas gracias.